A través de toda esta temporada hemos visto la trascendencia del libro de Deuteronomio. Por supuesto, como todos los otros libros de la Biblia, pero al ser citado por los autores bíblicos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que tiene una aplicación muy especial y particular para los tiempos del apóstol Pablo, pero por supuesto para nuestros días. Pero un momento, hay un capítulo en la Biblia muy especial y está registrado en Mateo capítulo 4, cuando Satanás tienta a Jesús. Y todos conocemos y hemos escuchado la respuesta que Jesús le da al enemigo, y es: escrito está. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús al decir escrito está? Sin duda alguna referencia al Antiguo Testamento. Pues en este capítulo vamos a estar viendo cómo los autores bíblicos citaron el libro de Deuteronomio, pero especialmente cómo Jesús usó no solo el Antiguo Testamento, sino en particular los textos del libro de Deuteronomio. Te invito entonces a que te quedes en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Esta semana, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo, capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias por estar en Lecciones de la Biblia, en este capítulo, ya el penúltimo de esta temporada. Si en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de cómo es considerado el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, bueno, la pregunta obvia que viene ahora a continuación es: ¿cómo es considerado el libro de Deuteronomio en el Nuevo Testamento? Y ahí nos vamos a encontrar, ¿será que Jesús hizo uso de los escritos de Deuteronomio? ¿Y qué decir de los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo? Bueno, vamos a darnos cuenta la relevancia que tenía para ellos y por supuesto también la misma relevancia para nosotros hoy, como es también toda la palabra de Dios, toda la Escritura. Pastor, gracias nuevamente por acompañarnos. Ya nos queda muy poquito y las últimas 2 lecciones vienen a amarrar todo esto que hemos estado conversando de amor divino, de misericordia, de justicia, y que es visto también a los ojos del Nuevo Testamento para validar aquello que lamentablemente hoy en día mucha gente dice: no, es del Antiguo Testamento, solo es como narración del pueblo de Israel. Dios le habló solo a ellos y para nosotros no nos incumbe. Y nos damos cuenta que tiene un tremendo valor para nosotros hoy. Ahora que estamos terminando casi ya esta serie de este libro, nos damos cuenta que realmente era un libro tremendo. Diría yo, un libro vigente y con verdad presente, que nos sirve ahora para este tiempo. Así es. Y vamos a iniciar orando a nuestro Dios, pero siempre recordando y agradeciendo esta deferencia que ustedes han tenido de poder escribir sus peticiones en cada capítulo, para poder no solo interactuar, no solo saber desde dónde ustedes nos están sintonizando, sino también para orar los unos por los otros. Hemos tenido tiempos difíciles durante este presente año, hemos tenido situaciones que han afectado nuestra salud mental, nuestra vida espiritual, y cuán importante ha sido el poder orar los unos por los otros. Así que en este capítulo también
te motivamos a que puedas escribirnos al correo que está apareciendo en pantalla y también a través de los comentarios en las plataformas digitales, allí donde probablemente tú en tu dispositivo también sigues lecciones de la Biblia. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque en este nuevo capítulo, al abrir tu palabra, encontraremos bendición para nuestra vida. Pero esta bendición también va a depender de cuán fieles seamos en tomar aquellas decisiones para que todo lo que tú nos digas podamos, Señor, cumplirlo, practicarlo en cada una de nuestras vidas, nuestras familias, y de esa forma, Señor, tener la plena certeza de que estamos haciendo tu voluntad. Acompáñanos en este capítulo, bendice a nuestros amigos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas veces, pastor, cuando vamos al Nuevo Testamento, inevitablemente tal vez tenemos la sensación de que es revelación, sin duda alguna, pero que es un pensamiento original o que se origina exclusivamente en el Nuevo Testamento, dado a la situación, a la circunstancia que se vive allí y que es muy distinta al Antiguo Testamento. Ya no hay un pueblo, ya no, sino que ahora son los gentiles, un llamado para todas las personas, ya no es un evangelio centrípeto donde es de afuera hacia adentro, sino que ahora es centrífugo, de adentro hacia afuera, la gran comisión. Hay muchas cosas que se diferencian en el Nuevo Testamento y que probablemente nos pueden poner allí una cascarita de plátano, una trampita inconsciente, ¿no? De que todo lo que se origina en el Nuevo Testamento es original y no tiene nada que ver con el Antiguo. Pero no hemos dado cuenta, pastor, cuán fundamental es el Antiguo Testamento para el Nuevo. Entonces no es una división, sino que podemos tal vez decir, pastor, que es una continuación el Nuevo Testamento del Antiguo. Si hacemos memoria, cuando comenzamos recién esta serie, dijimos que si nosotros sacábamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento quedaba sin fundamento. El Nuevo Testamento está fundamentado, está allí plantado sobre el Antiguo, porque de lo contrario, ¿qué mensaje se podía entregar? ¿O de dónde tenemos las raíces? Y el apóstol Pablo es claro en eso, en decir, por ejemplo, allí en el libro de los Hebreos, que nosotros somos injertos, fuimos injertados en el olivo o en aquel árbol original. Por lo tanto, nosotros las ramas no tenemos nada de qué enorgullecernos y decir, no, nosotros no dependemos del árbol, del tronco, de la raíz. No, nosotros simplemente somos ramas. Así que las ramas no pueden ser más importantes que el árbol. El Nuevo Testamento depende del Antiguo. Cuando nosotros comenzamos a conversar, a estudiar acerca de esto, inevitablemente viene la pregunta, ¿y qué de aquellos cristianos? ¿Qué de aquellos cristianos que con este argumento que el Antiguo Testamento está obsoleto, lo invalidan? Y quiero tal vez solo enfocarme en lo siguiente. ¿Puede alterar la forma como se interpreta el Nuevo Testamento si descuidamos o desechamos el Antiguo? Sí, porque no tendríamos de dónde decir y de dónde fue tomado este mensaje. Tiene que haber un respaldo. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis no lo podríamos interpretar sin el libro de Daniel, nuevo y antiguo. El libro de Daniel planta las bases históricas con fechas, con medidas de tiempos exactas, mientras que el Apocalipsis necesita esa medida para poderlo interpretar. El Apocalipsis sería muy difícil interpretarlo sin la ayuda de Daniel y el Antiguo Testamento. Y eso también iba a complementar. Y todo el Antiguo, estaba pensando, por ejemplo,
en Apocalipsis 7, ¿no? El acto de sellar. Y eso uno va a Ezequiel capítulo 9, ¿no? Si mal lo recuerdo, Sí, 9. en donde se muestra también una orden Un de ir sellamiento. y marcar, de sellar al pueblo que estaba allí en Jerusalén. Y así cada una de las figuras van a tener, no solamente en Daniel, en otros profetas, incluso, por ejemplo, en los libros históricos. Cuando dice Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, en donde está la entronización de Cristo en el cielo, y uno estudia cómo era la entronización de los reyes en el pueblo de Dios, es interesante cómo había una acción primero en el santuario, un ungimiento, después una presentación en el mismo templo, el acto de sentarse en el trono, qué tipo de trono era, ¿no? Claro. Todo eso le da un sentido para que la Biblia sea la que interprete el mismo texto del Nuevo Testamento, la Biblia interpretándose a sí misma, para evitar interpretaciones humanas o antojadizas en donde van a tomar un camino que se desvía de lo que es la palabra de Dios, y por eso hoy en día incluso Correcto. tenemos prácticas cristianas que están completamente contrarias a la palabra de Dios, pero sus autores o los que promueven estas interpretaciones dicen, no, es un escrito está, dice ahí el Nuevo Testamento esto y esto y esto otro, ¿no? Claro, y ya que tú mencionaste el santuario, eh, sí, para poder comprender nosotros la obra de Cristo en el cielo, de acuerdo a cómo lo plantea el libro de Hebreos, ¿qué es lo que está haciendo Cristo en ese santuario no hecho de mano? Para comprender esa función tenemos que entender en el Antiguo Testamento el santuario terrenal. Correcto. Así que, en realidad, por ejemplo, si tomamos los Salmos, allí tenemos la entronización, tenemos varias explicaciones mesiánicas que no las entenderíamos si primero no estuvieran allí dadas como base en los Salmos, en Isaías y otros libros. Pasa similar, pastor, a este argumento que se dice hoy en día, que se guarda el día domingo, porque Jesús resucitó en un día domingo. Entonces, si yo descuido todo el Antiguo Testamento, claro que los evangelios van a enfatizar la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, por esa razón, muchas personas, muchos cristianos, interpretan o hacen hablar a la Biblia algo que la Biblia jamás ha dicho. Y toda la base del Nuevo Testamento para validar el sábado, o sea, todos los argumentos del Nuevo Testamento para validar el sábado, para la vigencia del sábado, están fundamentados en el Antiguo Testamento. Así es. ¿Qué decir del diezmo también, ¿no? Un montón de cosas, verdades bíblicas que encontramos que necesitan su base en el Antiguo Testamento. Y el Deuteronomio no lo hizo nada de mal. Deuteronomio tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento. Inclusive ya lo vimos en la lección anterior, cómo el Nuevo Testamento a través del Antiguo era citado por otros profetas. Bueno, al pasar al Nuevo, vamos a ver también cómo también los escritores del Nuevo Testamento van a tener que citar la ley, refiriéndose a Deuteronomio. Y yo creo que hay que iniciar por lo mejor, lo máximo, ¿no? Y en Mateo capítulo 4 encontramos a Jesús citando el Antiguo Testamento. Y tenemos que tal vez buscar qué era lo que estaba citando Jesús. El contexto de Mateo 4, pastor, es las tentaciones. Jesús es llevado al desierto y Satanás le tienta allí 3 veces. Y en las 3 ocasiones Jesús, su respuesta inicia con esta frase: escrito está. ¿Qué significa que Jesús rebatiera o respondiera la tentación con un escrito está? Eso significa que Jesús está recurriendo al Antiguo Testamento. Y el texto en realidad dice, Él respondió y dijo, escrito está. Pero ¿sabes qué? Nuestra traducción, la Biblia en español, tiene allí como
algo presente, el aspecto gramatical. Está escrito o escrito está. Sin embargo, en el texto griego de Mateo 4 allí, verso 4, dice gegraptai, gegraptai. Eso quiere decir que es un perfecto pasivo. Y eso indica que al ser perfecto fue escrito en el pasado, pero tiene vigencia en el presente. Pero a la vez es pasivo. Eso quiere decir que no lo escribió el sujeto, sino un complemento agente es el sujeto en este caso. Es decir, da a entender de que un tercero tiene que ver con este escrito está, en este caso Dios. Pasivo. Y podría tal vez en español esta idea que usted está expresando gramatical, dejarlo en fue escrito, haciendo alusión de que está escrito en el pasado, pero que sus consecuencias e implicaciones están vigentes aún en el presente, sí. Presente de Jesús, pero como el tiempo verbal es tan especial, también presente para nosotros. Claro. Ahora, corresponde más bien ser traducido, ha sido escrito más que fue escrito. Yeah. Porque el fue escrito es algo que sucedió allá y puede quedar puntual. Allá. Perfecto. Algo puntual, puede quedar allá. No tiene tanta repercusión en el presente. Por eso que el hecho que esté en perfecto, en tiempo perfecto, es muy importante y además que sea pasivo, porque eso hace incluir a otro que está teniendo que ver con este escrito está, con esta escritura. Ahora, además dice, no solo, ¿qué es lo que está escrito? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esto fue tomado de Deuteronomio, ¿ya? Esto fue tomado del libro de Deuteronomio. Ahora, quiero quedarme allí en el término palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Permítame leer ahí en Deuteronomio cómo está expresado aquí lo que Jesús está citando. Dice, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí le da el contexto a esa frase, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, en el término hebreo, o sea, el texto hebreo, no dice palabra que sale de la boca de Dios, sino que dice todo lo que sale de la boca de Dios. Y me llamó la atención eso. No dice solo palabra, sino todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque de la boca de Dios no solo sale palabras como mensaje, sino que de la boca de Dios nosotros podemos ver que en el capítulo 1 de Génesis salió vida, salió creación. Dice que habló y fue hecho, ¿no? Claro, entonces allí hay más que palabras, allí hay acción. Su palabra es una acción, su palabra es dinámica, su palabra es poder, su palabra es vida. Entonces, el texto hebreo deja una puerta amplia para interpretar esto de que sale de la boca de Dios. Pero volvamos al texto griego en el Nuevo Testamento, allí en Mateo 4:4. El término palabra, se utiliza el término rema para palabra, pero también existe el término logos para palabra. Por ejemplo, allí en San Juan 1:1, el verbo fue hecho carne, ¿no es cierto? El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Bueno, aquel verbo es logos, pero aquí utiliza rema. Buscando en el diccionario la diferencia, es que rema... Pastor, siempre lo mejor se interrumpe y aparece abajito continuará. ¿Cuál será la diferencia entonces entre logos
y rema, qué implicaciones tiene, especialmente cuando aquí se dice en el Nuevo Testamento que lo que sale de la boca de Dios es la palabra. Bueno, vamos a hacer un alto y usted no se separe, no vaya a perder esta explicación que el pastor Oscar va a dar, esta respuesta de vuelta de este alto que vamos a hacer. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, y dejamos allí pendiente la respuesta de cuál es la diferencia. Ahí en Mateo capítulo 4, verso 4, donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en otros textos de la Biblia aparece la palabra logos en griego, pero aquí aparece la palabra rema, pastor. ¿Qué implica aquello? Bien, aunque a veces se utiliza logos y rema indistintamente, pero sí tiene cierta diferencia. Y eso también lo hacen los diccionarios. Por ejemplo, rema tiene que ver con algo definitivamente establecido o también expresamente establecido. Eso quiere decir que es algo que fue declarado y quedó así. Ya no se puede mover, está establecido. Más bien el rema tiene que ver con cierto aspecto de documento, de cierto aspecto legal, mientras que logos, aunque también quiere decir palabra y también muchos otros significados, sin embargo alude más a un discurso, alude más a una explicación filosófica o teórica o teológica, mientras que rema se refiere a algo ya declarado, establecido en algún documento. Así que ahí tenemos la diferencia. Y si aquí aparece citando Jesús como rema, aquel texto ya establecido en el Antiguo Testamento, es porque está diciendo, esta es la base. Y sobre esto yo estoy declarando ahora, me afirmo en eso. Es decir, todo lo que sale de la boca de Dios es porque antes ya había sido establecido y había sido dicho. Lo que tú habías leído un poquito antes, ¿no es cierto?, sobre Deuteronomio, hablando de lo que sale de la boca de Dios. Y yo te decía que en el Antiguo Testamento no dice que toda palabra que sale de la boca de Dios, sino que en hebreo, en realidad dice al kol moksá. Al quiere decir sobre, kol sería todo, sobre todo, y moksá es lo que sale. Y después continúa el texto en hebreo de la boca de Dios. Es decir, todo lo que sale es todo lo que Dios puede aportar, vida, puede aportar acción, creación, palabra, consejo, muchos otros términos también. No está restringido solo a un lenguaje verbal, sino al accionar, está hablando del accionar de Dios. Ahora, pastor, el contexto de Deuteronomio, de estas palabras, refleja perfectamente aquello que usted está mencionando, ¿no? Dice que tuviste hambre en el desierto, pero yo te di este pan, pero no solo de pan vivirá el hombre. Y ahí entra esta famosa frase citada por Jesús. Entonces lo que el Señor le está diciendo de que el Señor no hizo solamente una acción de dar pan al pueblo y que el pueblo no se basara que el sustento era exclusivamente por el maná, era simplemente un símbolo. O un medio más. O un medio más, pero que el Señor iba, y ahí es donde viene, ¿no? Con todo su accionar, con todo lo que Él es capaz de hacer a través del poder de su boca, representando todo su accionar, es como el Señor estaba sustentando al pueblo, ¿no? Ahora, esto que acabamos de leer corresponde a la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús. Ahora, aquí hay una relación, y la encontramos, esta relación, allí en Éxodo capítulo 17,
verso 2. Vamos a leer allí 17:2, en donde realmente el pueblo tentó a Dios. Vamos a leer el verso 2 y el verso 7. Dice el verso 2, y disputó el pueblo con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés, y el verso 7 dice, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Esta fue una de las grandes tentaciones que el pueblo cometió contra Dios. Lo mismo que hizo Satanás con Jesús, lo fue a tentar. Israel tentó a Dios, porque primero le dicen a Moisés, danos agua, después de que Jehová había hecho tantos milagros para poder salir de Egipto. Ahora están allí como poniendo en aprieto a Moisés, como diciéndole, aquí vamos a ver si realmente Jehová está con nosotros. ¿Qué más pruebas necesitaban? Si ya habían salido de Egipto, Jehová había abierto el Mar Rojo, más prueba que esa, ¿qué? Pero sin embargo ahora dicen, aquí vamos a ver si Jehová está con nosotros o no. Lo mismo hizo Satanás. Si eres hijo de Dios, aquí voy a ver si tú realmente eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, tentando, aunque Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios. En otras palabras, Dios. Pastor, Jesús sin duda alguna, debido al ayuno que llevaba ahí en el desierto, tal vez tenía hambre. La tentación claramente era para satisfacer esa necesidad humana que Jesús tenía. Pero hay un trasfondo también, y el que usted está mencionando y el que aparece aquí, lo que el pueblo hace ante Moisés. Aparte, ¿no? Aparte de la tentación del apetito, de satisfacer, ¿qué involucraba este desafío del enemigo ante Jesús si realmente eres el Hijo de Dios? ¿Qué implicaba eso? Esa frase, ¿no? Esa pregunta. Estaba poniendo a prueba si realmente Jesús era igual al Padre. Si era... porque el término Hijo de Dios es lo mismo que decir Dios. Es decir, Lucifer le está diciendo, mira, a mí me echaron del cielo porque quise ser igual a Dios. Ahora tú vienes acá, bueno, pero veamos si tú realmente eres igual a Dios. Porque a ti te dejaron en el cielo, no me permitieron estar donde tú estás y me expulsaron. Bueno, no sea que a lo mejor yo tenga razón. Y a lo mejor tú no tienes razón. Así que quiero que me lo demuestres aquí. Ahora que estamos los dos solos, demuéstralo. Así que prueba, convierta estas piedras en pan, ya yo te puedo creer. Pero aquí había un problema, también otro problema de fondo. Satanás quería mostrar algo a través de un milagro. Es decir, él estaba centrado en el milagro y no centrado en Dios. Jesús no estaba centrado en el milagro, sino que estaba centrado en Dios. Por eso que él lo remite a Dios. Mira, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si los lleva a Dios, los centra en Dios. Así que, por eso que cuando alguien intenta hacer algo fuera de fe, fuera de un escrito está, no centrado en Dios, pasa a ser no fe, sino presunción. Ahora, ¿cómo aplicamos, guardando las proporciones de la aplicación, ¿no? Bueno, dice allí Apocalipsis que el diablo engaña al mundo entero, pero acusa a los escogidos, y aquí hay acusaciones, vamos a ver ahí después las siguientes tentaciones. Pero pastor, estamos ante una situación, una necesidad. Entonces, podemos correr el mismo riesgo del pueblo de Israel, ahí en Éxodo 17. Señor, si realmente tienes poder, sana a mi hijo, o haz esto. Tal vez no se los decimos con esas palabras, pero tal vez
en nuestras peticiones, en nuestra angustia, podemos estar tentando al Señor decir, bueno, ¿estás o no estás? Por otro lado, lo que usted acaba de mencionar es muy importante. ¿Dónde está centrada en el momento de la tentación nuestro foco, nuestra vista espiritual? Porque humanamente lo más probable, pastor, es que se centre en las necesidades inmediatas que podamos tener. En este caso, en el apetito, por ejemplo, después de estar en el desierto 40 días. Entonces, Claro. ¿cómo nosotros podemos y en qué contexto viene el escrito está? ¿Cómo nos ayuda para resistir la tentación, para seguir el ejemplo que Jesús nos dejó, pero ahora en nuestra propia vida? Correcto. Quiero partir de dos casos o ejemplos de Jesús. Este es uno en donde no importa el problema, nuestro foco debe estar en Dios. Lo mismo, este es un caso. El segundo caso sería el Getsemaní. Señor, yo estoy aquí ahora no con un problema de hambre, que en el caso del desierto era hambre. Claro. Acá es otro caso. Ahora está enfrentando la situación si muere o no muere por la humanidad. Y Jesús ora y dice, Padre, yo quisiera tal vez que esto pasara, pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Y entonces él avanzó bajo la voluntad de Dios. En el caso de un enfermo, como tú bien decías, y hemos pasado muchas situaciones ahora en este tiempo a causa del COVID-19, ¿no es cierto? En donde hermanos nuestros estuvieron al borde de la muerte y otros murieron. Tenemos un caso En común. en común. Entonces, en estos casos, uno tiene allí una necesidad muy grande. Ese hermano nuestro está a punto de morir. ¿Y cuál es nuestra oración? Señor, sánalo porque tú tienes poder. Señor, yo sé que tú lo vas a sanar. Señor, yo tengo fe en ti. Y después ese hermano murió. ¿Qué pasó? Bueno, entonces tenemos que aprender a centrar nuestro foco. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Tal vez decir, Señor, sabemos que tú lo puedes sanar. Señor, sabemos que tú tienes el poder. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Y nosotros estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Si lo sana, amén, gloria a Dios. Si lo hizo bajar al descanso, Dios sabe por qué. Amén, gloria a Dios también. En el caso de mi señora, ¿no? Que ella también estuvo muy mal. Y con mis hijos nos reunimos y oramos y dijimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue sanarla. Amén, gloria a Dios. Así es. Pastor, después continúa el texto y el enemigo viene y nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo, pastor, cómo opera, cómo maquina el enemigo. Porque Jesús acababa de responderle, escrito está. Y ahora la tentación viene, Satanás citando también un escrito está. Entonces no es solo para... y hay textos en la Biblia, ¿no? que evidencian de que el enemigo conoce también las Escrituras. Y aquí vemos que también las puede citar. Y la respuesta de Jesús está en el verso 7 de Mateo 4 y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo está aquí este duelo, entre comillas, de citar las Escrituras? Las Escrituras se pueden citar para muchas cosas. Hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero yo podría decir, solamente citar la segunda frase y decir, mira, la Escritura dice, no hay Dios. Claro. Pero es un texto incompleto. Entonces allí nosotros necesitamos el contexto de ese texto. Y Satanás es especialista en citar textos fuera de su contexto. Allí está hablando de no tentar al Señor con cosas que el Señor puede hacer,
pero que no son necesarias en ese momento hacerlas. Y hacerlas por hacer no tiene sentido. Siempre Dios obra con un objetivo claro, con sentido. Y lo que decíamos en una lección anterior, que, por ejemplo, en el Pentecostés, los discípulos hablaron en lengua, porque era necesario. Si todos hubiesen hablado el mismo idioma, no era necesario el don de lengua. Acá, cuando Satanás, en la segunda tentación, para que tu pie no tropiece en piedra, fuera de contexto, no era aquí un show. Dios no hace eso. Dios tiene cosas concretas. Dios hace cosas inteligentes, sabias, prudentes. Ahora, ¿de dónde tomó eso Satanás? Lo tomó de allí de Deuteronomio. Sí, perdón, pastor. Y se ve lo que usted acaba de mencionar también en los evangelios, cuando los fariseos, cuando los escribas muchas veces demandaron señal, pero no para creer, sino porque ellos estaban buscando satisfacer tal vez una curiosidad o algo, ¿no? Entonces pedirle a Dios que haga algo innecesario es tentarlo, ¿no? Correcto. Y aquí en el Deuteronomio 6, verso 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá o en Meriba. ¿Qué hizo el pueblo allí? ¿El pueblo sabía o no que Dios era poderoso y podía sacar agua? ¿Podía darles agua? Tenía Claro. todas las evidencias. Tenía todas las evidencias. Todas las plagas de Egipto fueron suficientes. Más todavía el cruce del mar Rojo. Más todavía cuando elimina al ejército egipcio. Más todavía cuando Dios no permite que el ejército egipcio se acerque hasta cruzar el Mar Rojo. Lo mantuvo a raya allí bajo una cortina de nube oscura y no podían pasar. Entonces, ellos cuando dicen, ahora veremos si Jehová está con nosotros. Está, claro. En otras palabras, estaban diciendo, ahora veremos si Jehová nos acompaña, si Jehová está dirigiendo a este pueblo, si Jehová tiene poder. Pusieron en duda totalmente el poder de Dios, la presencia de Dios, el pacto de Dios, la promesa de Dios. Entonces, aquí Satanás viene a poner en duda a Dios, probando, tratando de que Jesús le hiciera caso, entrara en su juego. Interesante, pastor. Y el mismo capítulo 6, verso 13, dice, yo estaba acá en Mateo. Sí. ¿Usted tiene ahí Deuteronomio 6? Ah, sí, Deuteronomio 6. Verso 13, pastor, por dice, favor. a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ahora sí, en Mateo capítulo 4, verso 10, la respuesta de Jesús a la tercera tentación dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Interesante que aquí vemos que Jesús está citando, y en ambos contextos son similares. El tener riquezas, lo que le ofrece el enemigo a Cristo Jesús, el mundo, ¿no? El mundo que venía a rescatar, siempre y cuando cambiara su servicio y su adoración ahora para Satanás. Y muchas veces el Señor ahí le advierte al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, no vaya a hacer cosas que comas y te sacies, que tengas riquezas y que te olvides y por ende te inclines y sirvas a otros dioses, ¿no? Ahora, este asunto de la adoración es muy importante. Si nosotros hacemos de Jehová nuestro Dios, es porque le adoramos. Si le adoramos y lo hacemos nuestro Dios, es porque en Él confiamos y en Él ponemos toda nuestra vida. Por lo tanto, este asunto de la adoración no nos debe hacer dudar a quién adoramos y quién es nuestro Dios. El problema aquí es que el pueblo tentó a Jehová.
poniéndolo en duda si realmente era su Dios, si tenía poder, si estaba con ellos, si lo dirigía. Aquí, en el caso de la tentación de Satanás, Satanás puso a prueba a Jesús, mientras que el pueblo puso a prueba a Jehová. Es decir, allí hay una similitud. Por eso que lo que hizo el pueblo fue como por impulso del enemigo, por el impulso de Satanás. Y la adoración define en dónde está centrado nuestro corazón. Así es. Pastor, ha sido importante analizar, detenernos en estas tres respuestas que da Jesús, que no es coincidencia, que están basadas en el libro de Deuteronomio. Pero existen otras citas también, y que en el último bloque, vamos a hacer un alto ahora, vamos a revisar, ¿ya? Nos va a faltar el tiempo, pero rápidamente vamos a revisar cómo fue citado también el libro de Deuteronomio en otras porciones del Nuevo Testamento. Ya regresamos. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Y ya estamos de regreso, queridos amigos. Gracias ya nos queda poquito para terminar este capítulo, y gracias por estar siempre en compañía de Lecciones de la Biblia. Y a modo de agradecimiento, están disponibles todos los materiales gratuitos que Nuevo Tiempo y Escuela Bíblica ha preparado para usted, especialmente para que comparta, para que nos ayude a promover, también a promocionar con aquellos amigos, con aquella familia que aún no conoce o no ha aceptado a Cristo Jesús. Y usted le puede invitar a estudiar la Biblia con este lindo material de apoyo que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Y usted también, tal vez usted si se anima, puede hacer una escuela bíblica. Puede en su hogar, en la iglesia, en algún salón de la iglesia, en la escuela. Bueno, de muchas formas uno puede, con grupo de amigos, de familiares, formar una clase bíblica, o también llamado, pastor, un grupo pequeño, ¿no? Así es. Pastor, en Deuteronomio capítulo 21, verso 22 y 23 dice: si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Esta es una instrucción en su contexto para el pueblo de Israel. Pero cuando Pablo escribe en Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo Pablo interpreta, toma ese consejo, esa advertencia para Israel y lo aplica no solamente en su tiempo, en su época, sino que lo aplica a la muerte de Cristo Jesús en la cruz? Bien, yo creo que aquí tenemos que explicar dos cosas. ¿A qué ley se refiere? Y también qué significa ser maldito en el caso de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo vivió una vida sin pecado. Pero Cristo fue crucificado y condenado por nuestros pecados. Así lo dice Isaías, ¿cierto? Cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, ser pecador es una maldición. ¿Por qué? Porque nos lleva a la muerte y a la muerte eterna.
Jesús no hizo pecado y Él no podía ser maldito. Sin embargo, el hecho de haber tomado nuestro pecado y hacerlo suyo, se convierte en un maldito y por eso fue colgado en un madero, por causa mía, no por causa de Él. Así que la maldición que le llegó a Él era la maldición mía y de todos nosotros, los seres humanos. Y en ese sentido, Él fue maldito, fue confundido con un pecador, fue culpado como un pecador. Y eso es lo que en lecciones anteriores dijimos también. ¿Por qué Dios permitió que en el desierto se levantara una serpiente y no un cordero? Porque la serpiente es símbolo de Satanás y Satanás es símbolo del pecado, es el autor del pecado. Entonces, la serpiente es un símbolo de pecado. Por eso que se levantó la serpiente, porque cuando Cristo fue colgado en el madero con todos nuestros pecados, parecía un pecador. Era como si fuera un pecador. Y a causa de eso cayó la maldición de todos nosotros sobre él. En ese sentido fue maldito. Maldito. Ahora, pastor, a mí me toca hacer las preguntas incómodas, ¿no? Pero para esclarecer. Pablo en Romanos dice que la ley es una ley santa, pura, una ley justa, y da estos atributos que son atributos divinos, ¿no? Pero acá dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se está contradiciendo Pablo al decir que la ley es buena, pero por otro lado que la ley tiene una maldición? ¿O a qué ley se está refiriendo? Bueno, yo creo que sería bueno que fuéramos allí a Deuteronomio en el capítulo 31, verso 24 al 26. De Deuteronomio 31, 24 al 26. Lo leo. Ya. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirlo, Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, que esté allí como testigo contra ti. Aquí hay una diferencia entre ley y ley. Este libro de la ley, que se le llama libro de la ley, fue puesto al lado del arca. Contenía todas las leyes civiles y de salud y cuánta ley había, moral, también una serie de leyes, que fue distinto a los 10 mandamientos que Dios le entregó en el monte Sinaí, que fueron 10, solo 10. Estas otras leyes fueron muchas, que hubo que escribirla en un libro y ponerla al lado del arca, al lado afuera. Mientras que la otra ley estaba dentro del arca. ¿Por qué dentro del arca? Porque al estar allí dentro del arca, significaba que era como el cimiento, el fundamento del trono de Dios. Porque el arca era como el trono de Dios, la presencia de Dios. Y Dios nos juzga por su ley. Es decir, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con sangre para expiar los pecados, se enfrentaba a la ley, pero la vida de Cristo podía expiar todo lo que la ley condenaba, pero eran los 10 mandamientos. Esta otra ley tiene que ver con el libro de la ley. Y volvamos ahora, allí estábamos en Gálatas capítulo 3, para que no se pierdan nuestros amigos. Gálatas capítulo 3 y el verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿De dónde toma Pablo este maldito, el que permaneciere en las cosas escritas de este libro
vuelvo a enfatizar la palabra libro claro. de la ley. Bueno, está tomada de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26. Vamos a ir allí. 27, 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿En qué contexto está este versículo? Deuteronomio 27, 26. Está en el contexto de las maldiciones en el monte Ebal. Y leo algunas de las otras maldiciones. Por ejemplo, maldito el hombre que no hiciere escultura o imagen de fundición. Otra maldición: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Es decir, ninguna de estas cosas está en los 10 mandamientos. Claro. Por lo tanto, esto de maldito el que permaneciere en este libro de la ley se refiere a ese libro que escribió Moisés con su propia mano y fue puesta al lado del arca. Por lo tanto, los 10 mandamientos no están bajo este contexto de maldito. Todo lo contrario, la ley de Dios, ¿no es cierto?, es una ley eterna, como dice el apóstol Pablo, justa, santa y buena. Pero hay algo más. Hay algo más. Quiero que leamos, bueno, aunque ya lo habíamos leído, Gálatas, capítulo 3, 10. Volvamos a leerlo. Si tú lo puedes leer, Joel. Dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. Ya. Aquí vamos a recurrir al texto porque vamos a hacer una correcta exégesis del texto. Ya vimos que la ley de la cual fue citada este texto es el libro de la ley y no los 10 mandamientos. Correcto. Otro alcance. El texto dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley. La palabra dependen. Nos dice aquí los que obedecen, que es distinto. Es decir, si yo dependo de la ley para ser salvo, estoy mal. Sea cual fuere, sea los 10 mandamientos o sea el libro de la ley. El libro de la ley. Sin embargo, es distinto que yo obedezca los mandamientos de Dios una vez que soy salvo. Es decir, y el texto griego dice Josoi, los cuales ex ergon, desde las obras nomon, desde las obras de la ley eisin, es decir, están. Este ex es como depender, los que están allí sujetos a las obras de la ley. Si mi vida depende de las obras de la ley, yo no puedo ser salvo. Es distinto cuando Cristo me salva y yo obedezco las obras, más bien la ley de Dios, los 10 mandamientos. Es decir, no hay problema en ser obediente a los mandamientos. Por eso que el Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. En otras palabras, obedeced mi mandamiento. Como consecuencia. Pastor, se nos ha ido el tiempo, hemos visto cuán maravilloso es que la Biblia se interpreta a sí misma. Hemos visto cómo fue citada por Jesús, por el apóstol Pablo, especialmente el libro de Deuteronomio, que no nos deja de maravillar, ¿no? Continuamente nos maravillamos por la misericordia, el amor de Dios, su ley en su debido contexto. Y una invitación y una oración para nuestros amigos, especialmente para que puedan apreciar esto, que aún está con nosotros la gracia, misericordia y también la ley de Dios. Amén. Amigos, estamos ya por terminar este ciclo de estudios. Esta es nuestra penúltima lección. Y no quiero que terminemos en este momento sin hacerte una apelación, un llamado,
para que tú conozcas a Dios, te entregues a Jesús, que una vez que el Señor te salve, tú sentirás un gozo, una paz. Qué lindo es ser salvo. Y una vez que tú seas salvo, qué lindo también será hacer la voluntad de Dios, guardar sus mandamientos, porque somos felices guardando sus mandamientos, obedeciendo a Dios. Pero primero, seamos salvos. Por eso yo quiero orar por ti, para que seas salvo. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo. En esta hora, Señor, estoy orando por nuestros amigos y tal vez en forma puntual por alguno de ellos, en forma precisa, para que Él entregue su vida, su corazón, todo su quehacer en las manos del Señor Jesús y por sobre todo para que Él sea salvo. Una vez salvo, qué lindo es hacer la voluntad de Dios. Señor, quédate con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Óscar, por habernos acompañado en este capítulo, y a cada uno de ustedes, amigos, también muchas gracias. Nos reencontramos ya en el último capítulo de esta temporada. Que Dios te bendiga.